hemos procurado hacer algunos ajustes en el formato del orden del culto, con el fin de exponernos más a la palabra de Dios, y que al exponernos más a la palabra de Dios, Él nos hable. El Espíritu Santo seque como la palabra y la aplica en nuestra vida. No hemos procurado hacer ningún comentario sobre el libro que se está leyendo. Sin embargo, en esta ocasión quiero tomar muchos de estos minutos para dar una idea central del capítulo 9 que leyó Sara y el capítulo 10 que leyó Sara. En el capítulo 9, Esdras confiesa sus pecados, pero los pecados del pueblo de Israel. Quiero que tomen en cuenta algo en particular. Estamos hablando del libro de Nehemías. Nehemías habla de la reconstrucción del muro. Esdras estaba trabajando también en la construcción del templo. Y algo que era muy importante era ver cómo estaba la casa de Dios. Si el templo estaba bien, el pueblo estaba bien, estaba buscando a Dios. Pero si el templo estaba descuidado, si el templo estaba destruido, si la gente lo había olvidado, eso hablaba de la condición espiritual también de los habitantes de Jerusalén. Y ocurre lo mismo también aquí, en Galilea. Si el templo está descuidado, si la iglesia, todos y cada uno de nosotros, está descuidado, es porque nuestra condición espiritual también es pobre, es muy descuidada y estamos dando prioridades a cosas que podrán ser muy dignas, muy valiosas, pero que ponen a Dios en segundo lugar. Y esto yo quisiera al menos traerlo aquí. Dios, en sus muchas misericordias, en el capítulo 9, Él permite que el pueblo de Dios sea oprimido. Entonces el pueblo de Dios clama, y entonces Dios en sus muchas misericordias se acuerda de ellos y los libra. Ese es el tenor del capítulo 9. En este capítulo 9 ustedes pueden darse una idea de cómo es que Dios mueve a su pueblo a orar. Cada martes envío yo un correo en el cual pongo una lista de oración, y hace 15 días dije, yo no puedo moverlos a orar. Entonces voy a descansar en Dios para que Él los mueva a orar a cada uno de ustedes, porque yo no tengo la capacidad de moverlos. Bueno, esperen algo parecido a lo que sucedió aquí en Nehemías, porque entonces Dios tiene que ponernos en angustia para que nosotros busquemos a Dios. Esto es algo que yo no lo estoy pidiendo a Dios, sino sencillamente, si cada uno de nosotros se olvida de Dios, lo pone en segundo lugar, podrá poner cosas muy legítimas como la familia, como el trabajo, en primer lugar, pero eso desplaza a Dios del lugar del honor que debe tener siempre en nuestra vida. Entonces, por esa razón, Dios va a traer algo sobre nuestra vida para que nosotros le busquemos. Y luego, en el capítulo 10 en particular, la parte final del 9, dice: a causa pues de todo esto, el pueblo aquí reunido se comprometió, dice así: hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y luego viene la lista de todos los que firmaron y el compromiso que hicieron. ¿En qué consistía? Era un compromiso que consistía en volverse por completo a Dios. Hermanos, no creo que seamos, no creo que esto es palabra de hombre, sino creo que esto es palabra de Dios, que nos habla hoy también a nosotros como iglesia para que hagamos un compromiso con Dios. Hagamos un compromiso de volvernos con todo nuestro corazón a Él, de volvernos a guardar su palabra. Aquí hay una lista de pecados que desgraciadamente ellos habían caído. Dice: nos comprometimos a que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo.
Y luego dice, asimismo, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nadie tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. En pocas palabras, el domingo es día de reposo. Sé que nuestro reposo es Jesucristo, ¿sí? Pero en muchas ocasiones nosotros lo que hacemos es tomar nada más el momento del culto y decimos, ahora sí, ya termina, ya puedo hacer lo que me dé mi gana y moverme a andar acomodadito, pero de una manera muy clara a como lo hace el mundo. Igual, nos mimetizamos de inmediato tan pronto salimos de la iglesia. Aquí en la iglesia sí tenemos apariencia de piedad. ¿Sí? Se había descuidado la tierra. Hermanos, el pueblo de Israel debía trabajar 6 años la tierra y dejarlo descansar 1 año. Esa era la ley, para que la tierra pudiera producir. Eso lo hacían en fe. ¿Por qué en fe? Porque el año sexto, ellos debían recoger el triple para ese año, para el año séptimo y todavía para el primer año, para sembrar. En fe tenían que dejar descansar la tierra 1 año. Eso implica también para nosotros una enseñanza. Hay un tiempo de descanso también en el trabajo para dárselo a Dios. Y si el domingo lo hemos destinado como el tiempo de descanso para dárselo a Dios, entonces el domingo debemos procurarnos apartar, hermanos, de toda actividad que nos distraiga de nuestra adoración al Señor. ¿Por qué? Porque no te va a rendir mucho lo que saques si tú te pones a trabajar los domingos. Incluso en el libro de Ageo, nada más así en forma muy breve, en Ageo dice de la siguiente manera: sembráis mucho, primero dice, bendito tienen vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. En pocas palabras, no rinde todo aquello que están haciendo. ¿Sí? Aún a pesar de que se esfuercen porque el domingo salga para pagar deudas o salga para pagar cualquier cosa. Había muchas otras cosas. Se había descuidado la casa de Dios, se había descuidado a los sacerdotes, se había descuidado a los levitas, se había descuidado traer la ofrenda, se había descuidado traer el diezmo, y la casa de Dios estaba abandonada. Hermanos, casi no hablo yo de la ofrenda. Nosotros no estamos acostumbrados al diezmo. El diezmo habla de especies, habla del vino, habla del aceite, habla del trigo. Esas son cosas que se tienen que diezmar. En la iglesia es la ofrenda voluntaria y no ilimitada al 10%. Puedes dar menos de 10, pero si el Espíritu Santo te mueve, porque así lo propone Él en tu corazón, o según hayas prosperado, tú puedes dar el 15, el 20, el 30, el 40, el 5, el 2, según hayas prosperado, como el Espíritu Santo te mueva. Aquí no estamos hablando de diezmo en ese sentido. Y la casa de Dios se descuida en muchas ocasiones porque dejamos de venir 2 o 3 semanas, 4 o 5, y luego venimos y traemos el diezmo normal de la semana. Y nos olvidamos de separar para Dios aquello que realmente le corresponde a Él. De esto trata Nehemías y de esto habla muy claro Dios, para que despertemos, para que nos volvamos de todo corazón a Él. Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes el mensaje que está en ese boletín, las cartas de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias. Y lo ha puesto en mi corazón por el solo hecho de que creo que las cartas que nuestro Señor Jesucristo dirige a estas 7 iglesias son un patrón de cómo está la iglesia en diversas etapas de la vida y además a lo largo de la historia, pero además cómo estaba la situación de las iglesias, de iglesias pujantes, de iglesias trabajadoras, de iglesias celosas, de iglesias que eran ortodoxas en su doctrina. Bueno, cómo Dios
en virtud de que no se arrepintieron de aquellas cosas que estaban haciendo mal, quitó el candelero. Y hermanos, a mí esto me duele. Me duele porque Galilea ha estado disminuyendo su asistencia y parece que ninguno de nosotros está comprometido en realidad con Dios, más que únicamente a venir el domingo y el resto de la semana no participamos tal vez ni en oración. No puedo juzgar esto, no lo puedo juzgar por el solo hecho de que yo no conozco la vida particular de cada familia, pero en realidad estamos orando, en realidad estamos leyendo la Escritura, en realidad estamos tomando tiempo personal con Dios, en realidad amamos a los hermanos, porque cuando esto se descuida, hermanos, la iglesia empieza a menguar. Y cuando la iglesia empieza a menguar, el Señor Jesucristo escribe estas cartas y las dirige a cada uno de los que formamos parte de la iglesia. En particular, lo dirige al ángel de la iglesia. Y en este caso vamos a ver la carta a la iglesia de Éfeso. Pues ahí lo dirige en particular al predicador, al mensajero. Ángel, eso significa mensajero, aquel que llevaba el mensaje que lo predicaba en la iglesia. Y cuando les hablo del compromiso de que cada uno de nosotros debiéramos tener aquí en Galilea, porque yo no soy tan solo miembro de la Iglesia Universal, yo soy miembro de una iglesia local. Esta es la iglesia local en la que vivo. Ustedes y yo interactuamos en Galilea. Este es el lugar, este es el nombre de la iglesia, este es el nombre que tenemos cada uno de nosotros. Ahí nos identificó, ahí nos puso el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos introdujo en el cuerpo local en el momento en que nos bautizamos, y de esta parte somos, de aquí somos. Ahora, si cada uno de nosotros pudiésemos estar atentos a nuestra condición espiritual, a nuestra relación con Dios, nosotros, y estuviéramos en una correcta relación con Él, nosotros tendríamos tiempo de cuidar de mi hermano o de otro hermano. Pensaba ahorita, y le quité varias veces la red con mi esposa, porque Dios me hablaba, me daba un versículo, y luego ya cuando yo seguí diciendo, mira, Dios, ¿en qué consiste esto? Y total, me volvió Dios a traer desde la cita, y agarré la pluma y la anoté. En Génesis 4, en el capítulo 4, versículo 9, Dios habla con Caín, y Caín le dice, Dios le dice a Caín, ¿y dónde está mi hermano? ¿Y qué le contesta Caín? ¿Recuerdas? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Hago la pregunta a la iglesia, esa misma pregunta que le hizo Caín a Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sí, no? Nada más el pastor. Tú eres guarda de tu esposa, de tus hijos, pero no tan solo de tu familia, porque tú eres el pastor. Tú eres guarda también de la familia de Mayla, de la familia de Juan Manuel, y cada uno de ustedes somos miembros, sí, de esta iglesia, somos guardas de nuestra familia, pastores de nuestra familia, pero también de los demás, y cada uno de los demás debemos estar interesados en la necesidad de los demás miembros. Esto trata el Nuevo Testamento. Y la carta que les quiero tratar en esta mañana es una carta en particular a una iglesia que está totalmente fuerte. Ustedes tal vez ahorita, si quieren pensar en una iglesia, ¿cuál sería la mejor iglesia que pudiera presentarse o que pudiera haber aquí en Monterrey? O la mejor iglesia que ustedes puedan conocer en Estados Unidos, en Corea, en cualquier otro lugar del mundo. Tal vez ustedes pudieran haber dicho Éfeso. Éfeso era la iglesia más tocante, más vigorosa, con más trabajo, celosa en guardar la pureza doctrinal, celosa también en la santidad, en la limpieza. Sin embargo, ellos adolecían de algo que ahorita lo vamos a ver. Antes de tocar esta carta y antes de leerla, quiero ubicarme también en el libro en el que se encuentra la carta de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias, las cartas de nuestro Señor Jesucristo a estas 7 iglesias. Se encuentran en el libro de Apocalipsis y en particular en los capítulos 2 y 3. Menciono esto porque el libro de Apocalipsis es el
único libro en la Biblia que trae una triple bendición para el que lo lee, para el que lo escucha y para el que guarda las cosas escritas en el libro de Apocalipsis. Ahora, estas son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo dirigidas a los hombres, en particular a las iglesias de Asia Menor, y se las reveló en forma particular al apóstol Juan en una revelación directa en la isla de Patmos, donde Juan estaba exiliado. El libro de Apocalipsis tiene una división. Me equivoqué en el boletín. Puse Apocalipsis 1:18, es Apocalipsis 1:19. Ahí viene la división del libro de Apocalipsis. El Señor Jesucristo habla con Juan y le dice en el capítulo 1, en el verso 19, escribe, le dice, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. En pocas palabras, este capítulo 1, verso 19, parte el libro en 3 secciones. Y estas 3 secciones, la primera la encuentran en el capítulo 1, donde dice, escribe las cosas que has visto, y se refiere precisamente a la revelación del Cristo glorificado, cómo se manifiesta, cómo está Él en gloria, está revelado en el capítulo 1. Luego dice, escribe las cosas que son, es decir, la condición de las cosas existentes en aquel tiempo. Y esto habla de las cartas a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3. Y luego habla de las cosas que han de ser después de estas, lo cual empieza en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. El tema del que vamos a tratar nosotros, las cartas a las 7 iglesias, está dentro de la sección del libro de Apocalipsis, las cosas que son, la condición que reinaba en aquel lugar, en las iglesias en particular. Ahora, G. Campbell Morgan fue un escritor, un expositor bíblico muy, pero muy bueno del siglo pasado. Después él estuvo encargado de la catedral de Westminster, pero allá en Londres, pero después le siguió Martin Lloyd Jones, que también fue otro gran expositor. Y G. Campbell Morgan dice, de esta parte de las cartas a las iglesias ha habido 3 interpretaciones. Primero, que las cartas o los mensajes fueron escritos realmente a 7 iglesias que en aquel tiempo existían en Asia. Esto es lógico. Eso se dirigió a esas 7 iglesias. Estaban en 7 distintas condiciones espirituales. Segundo, los mensajes contienen una revelación de la condición de la iglesia en las diversas etapas de la historia. ¿Sí? A lo largo de la historia de la humanidad, las iglesias atraviesan por situaciones como la de Éfeso, situaciones como la de Esmirna, situaciones como la de Pérgamo, situaciones como la de Filadelfia, Tiatira, Sardis y Laodicea. La otra interpretación es la siguiente, dice, es un cuadro de la condición de la vida de la iglesia a lo largo de nuestra historia. Y no sé en qué condición nos encontremos como iglesia, cada uno de nosotros, Canelier, y examinemos los hermanos, pongamos mucha atención, porque creo que esto, mientras más nos ustedes y yo tengamos, más nos compromete delante de Dios y más vamos a ser juzgados con escrutinio, con minuciosidad en ese sentido. Porque Éfeso tenía un problema y solamente 2 de estas 5 iglesias, de estas 7 iglesias, 5 no, 5 el Señor encontró queja en ellos y 2 no encontró queja en ellos. Una fue Esmirna y la otra fue Filadelfia.
esto quiero que tengamos lo tengamos muy bien claro, porque quisiera que descubriéramos cada uno de nosotros en qué condiciones está Galilea, pero en particular en qué condiciones estoy yo. Hoy vamos a hablar de la situación que estaba en la vida de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era su problema? Lo saben ustedes, hemos leído muchas veces. El problema de la iglesia de Éfeso era que había dejado su primer amor. Estaremos en la situación de la iglesia de Éfeso, no tan solo como iglesia, sino cada uno en particular. Pensamos en esto a través de nuestras actitudes, a través de nuestros esfuerzos, a través de nuestro tiempo, a través de nuestra dedicación. ¿Realmente estamos enamorados del Señor? ¿O tengo limitaciones o ya me acostumbré? Eso tiene mucho que ver, ahorita lo vamos a tocar con el amor de los esposos. Ahorita lo voy a tocar. Pero antes de esto, ¿cómo empezó la iglesia de Éfeso? Ustedes lo tienen ahí en su boletín. Esta iglesia de Éfeso empieza cuando Pablo llega a esta ciudad acompañado de Priscila y de Aquila. Lo van a encontrar en los capítulos 18, 19 y 20 del libro de los Hechos, ahí lo tienen anotado. Y en esta ocasión Pablo llega a la sinagoga, empieza a hablar del Cristo crucificado, como era su costumbre. Él hablaba siempre del Cristo crucificado y había quien le creía y había quienes lo rechazaban, pero se empezó a formar una iglesia fuerte, sólida. Esta iglesia en particular la empezó a sostener Priscila y Aquila. Ahora quiero que noten algo, esta es una observación a veces fina en la lectura de la Escritura. Ustedes, la primera ocasión que leen en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, acerca de Aquila y de Priscila, ese es el orden. Ponen Aquila y Priscila. Pero al parecer, dentro del reino de Dios, el trabajo de Priscila fue mayor que el de Aquila. Y ustedes van a ver después el orden cambiado. Ya no se pone al esposo en primer lugar, sino se pone a la esposa en primer lugar, porque estaba más comprometida y más trabajando para el Señor. Y ahora era Priscila y Aquila. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucedió con esta iglesia? Esta iglesia, ellos dos estaban encargados, esta pareja, y después llegó Apolos. Apolos era un hombre vigoroso, las escrituras, elocuente, era una persona que manejaba muy bien la enseñanza que traía, pero en realidad había sido mal instruido. Él había sido instruido nada más con el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, de tal manera que Priscila y Aquila lo toman aparte y le enseñan correctamente acerca del Cristo crucificado, de aquel que había de venir. Y entonces, cuando Pablo regresa, se encuentra a 12 discípulos que habían creído en el Señor, pero que ni siquiera estaban enterados de que existía el Espíritu Santo. Y entonces Pablo les impone las manos y el Espíritu Santo desciende sobre estos que ni siquiera habían oído si el Espíritu Santo existía o no. Esta es la iglesia de Éfeso. ¿Cómo se formó? Y luego no tan solo esto. Pablo está en Éfeso, pero ocurre algo que la gente ve el poder de Dios en la vida de la iglesia, y había unos judíos exorcistas ambulantes que eran 7 hijos de un tal Esceva, que trataron de expulsar demonios diciendo: te conjuro por Jesús el que predica Pablo. O sea, eran 7 judíos que ni siquiera conocían a Jesucristo, ¿sí? Decían que conocían a Pablo, y el demonio que estaba, al que querían expulsar, les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes no los conozco,
y les da una golpiza que se dio a conocer en toda la ciudad de Éfeso. Ahora, hermanos, hago aquí en paréntesis nada más pequeño. Dice, el demonio le dice a estos judíos exorcistas: a Jesús conozco. Los demonios conocen a Jesús, pero también conocen a aquellos que realmente pelean y luchan por Jesucristo. Sé quién es Pablo. ¿Sí? Espero que nuestro nombre sea conocido también por los demonios, porque estamos luchando. Enseguida se presenta en esa misma ciudad de Éfeso algo muy interesante. La gente arrepentida del pecado que estaba cometiendo, porque se habían dedicado a la magia, empiezan a traer una gran cantidad de libros de magia para ser quemados, y se tomó en cuenta el valor de los libros quemados, y eran 50,000 piezas de plata. Todo esto ocurrió en Éfeso. Era una lucha, y empezaba la iglesia a crecer, y empezaba a tener problemas, y empezaban a salir de la iglesia todas aquellas cosas que eran impuras. La gente confesaba sus pecados, y todo aquello que había acariciado su culto lo echaba fuera. Ahora, inmediatamente después viene otro conflicto. Las iglesias siempre están en conflicto. Éfeso, que el apóstol Pablo escribe una carta preciosa, 3 capítulos de doctrina y 3 capítulos de práctica. Esta iglesia tuvo muchos problemas. Inmediatamente después se levantó un artífice, un platero de nombre Demetrio, y este hombre era encargado de hacer los templecillos para la diosa Diana, que era la protectora, la guardiana de la ciudad de Éfeso. Y entonces, al ver que Pablo estaba apartando a la gente de la adoración a esta diosa Diana, entonces él empieza a levantar a todos los plateros, a todos los artífices, y se pone en contra de Pablo y en contra de lo que estaban predicando la iglesia. ¿Y qué ocurre? Que por más de 2 horas se levantó una gran concentración, una sublevación prácticamente, y toda esa concentración estaba gritando: ¡grandes Diana de los Efesios! ¡Grandes Diana de los Efesios! Imagínense esto por 2 horas, hasta que se tranquilizaron. Pablo no lo permite la iglesia que salga a la multitud para explicarles. Y lo curioso del caso es que con el paso del tiempo esto se calma, pero Pablo, ya en el capítulo 20, siente que tiene que regresar a Jerusalén. Dios le llama, entonces llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice: les protesto hoy que no he reunido a anunciarles todo el consejo del Señor, y que ninguno de ustedes volverá a ver más mi rostro. Y se van a la playa, y en la playa oran, se abrazan y se despiden. 35 años después de que Pablo se despide, 35 años, y hermanos, como iglesia nosotros tenemos ¿cuántos? ¿Alguien me puede decir? Del 89 para acá, ¿no crees? Muy bien, 35 años después, el Señor Jesucristo escribe esta carta a Éfeso. En este tiempo, durante esos 35 años, el apóstol Juan fue a vivir a Éfeso a supervisar la iglesia que estaba allí en Éfeso, y él estuvo un buen tiempo. Cuando él es puesto en el exilio en la isla de Patmos, es entonces cuando el Señor Jesucristo se le revela en forma directa y le dice que escriba estas cartas, estos mensajes a los ángeles de cada iglesia, a los mensajeros, a los pastores. Y hay algo aquí muy interesante. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis se describe el Cristo glorificado, y la descripción que se hace del Cristo glorificado es una descripción en la cual el Señor Jesucristo toma parte de esa descripción y la aplica a cada una de las iglesias. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo a la iglesia que está en Éfeso? Vamos a ver ahora sí. Ya fue una introducción bastante larga, pero creo que acomodó bien a darnos una idea
del trasfondo de esta carta. Apocalipsis 2, del 1 al 7. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo? Aquí, vean el versículo 1. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué significa esto? ¿Podríamos encontrar esta interpretación de las estrellas o de los candeleros aquí mismo en la Escritura? ¿Creen ustedes que lo podemos encontrar la interpretación aquí mismo en la Escritura? Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20. El misterio de las 7 iglesias que han visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son que las 7 iglesias. Ahí está la interpretación. Así que ahorita parece que nadie quería decir sí. Ahí está, en el capítulo 1, en el versículo 20. Hablando de las 7 estrellas, hermanos, de los 7 ángeles, de los 7 predicadores, de los 7 mensajeros, el Señor Jesucristo los tiene en su diestra, en la mano de su poder, en la mano de su fuerza, donde está su autoridad. Y Él los protege, Él los guarda. Si a nosotros nos dice que nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano, Él dice: yo los sostengo, yo los tengo en mi diestra, y solamente yo determino si se quitan o no. Y Él ha delegado a cada ángel, a cada pastor, a cada predicador, Él ha delegado autoridad. Yo los tengo en mi mano. Las 7 iglesias, ustedes y yo hace algunos, los candeleros de oro, los 7 candeleros de oro, dice que el Señor se mueve entre los 7 candeleros de oro. Ahora, ustedes y yo vimos hace algunos meses atrás el libro del Tabernáculo. ¿Y quiénes se encargaban de... Bueno, ¿se acuerdan de cómo eran los candeleros? El candelero es lo que los judíos llaman la menorra. Es un brazo central vertical y 3 de cada lado, así. En total son 7, cada uno con una copa arriba, la cual tiene aceite. Y entonces lo que el sacerdote que se encargaba de entrar hasta el lugar santo, ese se encargaba de encender las lámparas, que siempre estuviesen prendidas, que siempre estuviesen brillando. Y así como el Señor Jesucristo está en su función sacerdotal con los candeleros, también está con las iglesias. Las iglesias, el Señor Jesucristo está buscando encender, que esté todo encendido para que la iglesia brille. Los candeleros están para que brillen, no están para que se escondan debajo de un almud, están para que alumbren a todos los que están en casa. Y la iglesia debe brillar.
Cada uno de ustedes y yo debemos brillar. Esa es la función para la cual el Señor Jesucristo está trabajando también con cada uno de nosotros. Y algo que es interesante, digno de notar, es que así como el candelero es un portador de luz, nosotros como iglesia también lo somos. Ustedes y yo hemos leído Mateo capítulo 5, versículos 15 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una cajita, de un almud, sino se pone sobre el candelero, dice, y alumbra a todos los que están en casa. Cada iglesia debe alumbrar, y el Señor Jesucristo trabaja con cada iglesia. Y por eso trabaja con Éfeso, trabaja con Esmirna, trabaja con Tiatira, trabaja con Pérgamo, con cada uno de ellos, para que la función de ellas se cumpla, para que brillen en realidad. Ahora, el vestuario que presenta el Señor Jesucristo en el capítulo 1 es un vestuario largo que va hasta los pies, un cinto ceñido en sus lomos. El vestuario largo, que llegaba hasta los pies, era el vestuario del juez. De tal manera que el Señor Jesucristo se presenta como juez, y ese cinto que estaba alrededor de sus lomos habla de su fidelidad, habla de su amor. De tal manera que el juicio del Señor es un juicio justo, es un juicio lleno de amor y lleno de fidelidad. El Señor Jesucristo se presenta como el juez de las iglesias, el juez. Ahorita el Señor Jesucristo está examinando a cada uno de nosotros. Y entonces empieza el Señor Jesús a elogiar a la iglesia de Éfeso, y hay un elogio séptuple, o sea, en 7 ocasiones, 7 elogios. A veces se nos dice a nosotros, mira, tú eres buena gente, pero... y nos encuentran un pero, siempre. Él es un buen esposo, pero... él es un buen padre, pero hay algo. Siempre el Señor Jesucristo no hace esto aquí. Encuentra 7 cosas dignas de alabanza para esta iglesia, y no es la opinión de ninguna otra persona, es la opinión del Señor, y aquel que es el juez de toda la tierra, el que les dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hace rato les decía: qué iglesia tan vigorosa, qué iglesia tan fuerte. Parece que esta iglesia no tiene ningún problema. Pero esta iglesia, a pesar de todas las alabanzas que recibe del Señor, se encontró algo en esta iglesia tan pujante, tan vigorosa, tan ortodoxa, tan celosa de la santidad. El Señor Jesucristo le dice: te falta que dejaste tu primer amor. Y por eso, nada más por eso, aunque seas muy bueno en todo lo demás, si no te arrepientes, quito y perderé. El amor tiene que sobresalir en la iglesia. Y si no hay amor, hermanos, por más erudición que haya, por más detallados que sean los mensajes, por más que yo prepare muy bien un estudio bíblico, si no hay amor, de nada sirve. Y por más que yo me haga trabajando, haciendo cosas para el Señor, buscando hacer o abarcar un gran tramo, una gran ciudad, si no hay amor en las cosas que hago, si hay pleitos entre hermanos, si no hay amor entre los hermanos, la iglesia
el Señor va a quitar el candelero, de nada sirve. Ustedes podrán tener iglesias, aquí en Monterrey hay mega iglesias. Hay iglesias que se reúnen 2,000 o 3,000. Ojalá, espero en Dios, mi oración es ahorita que Dios guarde estas iglesias en amor. Que Dios guarde estas iglesias en pureza doctrinal. Que Dios guarde estas iglesias en santidad. Que Dios las guarde trabajando para Él. Pero si no hay amor en alguna de ellas, o incluso en esta iglesia pequeña, de nada va a ser. Vean lo que dice el Señor, y lo dice 7 veces a las 7 iglesias: yo conozco tus obras. En pocas palabras, ustedes y yo estamos ante aquel que conoce todo de nosotros, que no hay nada que se le oculte. Proverbios 15:3 dice: los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dice en el Salmo 1, en el versículo 6: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y luego dice en Hebreos capítulo 4, en el versículo 13: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo no conozco el corazón ni las intenciones ni la obra de cada uno de ustedes, como ustedes tampoco tienen esa capacidad de conocer a mí. 4:13. Y hay otra cita, esta no me la sé tanto de memoria, pero habla de: soy yo Dios de cerca y no de lejos. Jeremías, capítulo 23, por favor. Versículos 23 y 24. Lo voy a leer, ustedes escúchenlo, porque creo que estoy yendo algo rápido. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Hermanos, todo lo conoce el Señor de cada uno de nosotros. Nosotros podemos dar a conocer lo que nos convenga de nuestra vida, lo que hacemos. Casi siempre cuando pasamos al frente a dar testimonio, siempre contamos de las grandes bendiciones que hemos recibido, pero nunca contamos las metidas de pata. Nunca contamos dónde nos equivocamos, nunca contamos dónde la regamos, dónde no lo contamos. Pero ¿saben algo? Aunque no lo contemos, el Señor conoce tus obras. Esto no hay vuelta de hoja. Y el Señor Jesús, al decir yo conozco tus obras, está diciendo: estos han hecho obras que les han costado, obras que han trabajado mucho por ellas. Conoce el Señor todo el esfuerzo. Esta era una iglesia que realmente trabajaba predicando el Evangelio de Jesucristo. Ustedes, ahí mismo en Apocalipsis 1, dice en particular en el verso 14, dice: sus ojos como llama de fuego. Esos son los ojos del Señor, con el cual Él puede vernos a cada uno de nosotros y decir: yo conozco tus obras. Ahora yo quiero preguntarte: el Señor está aquí, vestido con sus ropas de juez, de justicia, en amor, en fidelidad. ¿Cómo son tus obras? ¿Realmente estás buscando de dar gloria a Dios? ¿Realmente te estás esforzando por hacer algo para el Señor, para su iglesia? ¿O estás distraído en otras cosas? Uno de los grandes problemas, hermanos, que yo veo aquí en Galilea, permítanme al menos expresar. Si estoy equivocado, pues digan: esta piedra no me toca, este saco no me queda. ¿Sí? Pero uno de los grandes problemas es que nos hemos distraído con otras cosas y hemos puesto al Señor en otro lugar. Y por eso la iglesia no es tan valiosa para nosotros.
Y nos hemos distraído, como les insisto, pensando en cosas que son muy importantes y valiosas y dignas como es la familia. Y es que estoy haciendo esto por mi familia y por eso no vengo a la iglesia. Y es que estoy haciendo esto por mi trabajo y por eso no vengo a la iglesia. Y la iglesia sufre, y el Señor sufre por el simple hecho de que no le ponemos a Él en primer lugar. Mi percepción. Y con esto la termino. Dice además, yo conozco tu arduo trabajo. Esta era una iglesia que se sacrificaba mucho. Era una iglesia que estaba trabaje para el Señor, y le costaba y se esforzaba. Predicaba el Evangelio, predicaba todo y lo hacía para la gloria de Dios, por causa del reino. Y luego dice, conozco tu paciencia. Esta paciencia, la palabra significa perseverancia, resistencia, aguante, constancia. Realmente trabajamos soportando ofensas. Realmente estamos en la iglesia y nos aguantamos el que alguien nos menosprecie o que alguien hable mal de nosotros. Esta era una iglesia que tenía disposición a aguantar, a sufrir y a no desmayar. Hermanos, si Dios me ha puesto a mí en este lugar y a ustedes también en este lugar, y vienen tormentas, y vienen adversidades, y vienen insultos, y vienen agresiones, ¿qué voy a hacer? Ir. Dios me puso. Si no, entonces, ¿dónde está la roca firme en la cual estoy cimentado? ¿O estoy en arena? Ustedes conocen la palabra del Señor. Me la sé más por musiquita que por. Un hombre prudente en su casa dijo, ustedes la conocen, Mateo capítulo 7, del 24 al 28. ¿En qué está fundada nuestra vida? ¿En Jesucristo? Si está en Jesucristo, entonces vamos a soportar todas las adversidades que vengan. Esta era una iglesia que soportaba, que tenía aguante, que tenía paciencia, que estaba dispuesta a sufrir y a no desmayar. Estas tres palabras aquí, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, eran palabras que iban unidas prácticamente, estaban entrelazadas. Y repito, es la opinión del Señor Jesucristo y no la de cualquier crítico, erudito o alguien que está fuera de la iglesia. Es la opinión del Señor. Yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia. Y luego dice que no puedes soportar a los malos. Esto tiene referencia con la santidad. Era una iglesia pura, era una iglesia santa. Y no dejaban que la impureza entrara en esa iglesia. No había nada de esto. Eran celosos en cuanto a santidad y eran celosos también en cuanto a pureza espiritual. Por eso, en la carta a los Efesios, vayan ahí capítulo 4, el apóstol Pablo escribe muchas cosas en cuanto a una nueva vida en Cristo. La primera declaración que hace en el versículo 17 es: ya no quiero que anden como los otros gentiles en la vanidad de su ¿qué? De su mente. La mayoría, hermanos, la mayoría, casi puedo hablar del 100% de la humanidad. El 100% de la humanidad pone en primer lugar su familia. El 100% de la humanidad pone enseguida su trabajo. Dios no lo toma en cuenta. Esto es el gran problema de los últimos tiempos, el pecado de la indiferencia. Se casan, se compran, venden, se dan en casamiento, pero sin tomar en cuenta a Dios. Ese es el gran problema. ¿Y saben algo, hermanos?
la vida del cristiano debe ser una vida equilibrada. Una vida equilibrada de tal manera que yo voy a buscar tomar tiempo para Dios, y al tomar tiempo para Dios, Él me va a instruir para cómo tomar tiempo con mi familia y cómo hacer mi trabajo. Son las tres esferas de mi vida principales. Pero si yo no tomo a Dios en primer lugar, no tomo tiempo para Él, ¿qué le voy a enseñar a mi familia? ¿Cómo voy a relacionarme en mi trabajo? Dios es primero. Aún, permítanme decir esto y no me lo vayan a tomar mal, por favor. Si yo quiero, Dios es primero aún antes que mi familia. La iglesia es primero aún antes que mi familia en este sentido que voy a dar. En el sentido de aquí, de que en esa relación con Dios, con la iglesia, voy a tomar el modelo para ser un mejor esposo, para ser mejor madre, para poder respetar a mis padres. Es en ese sentido donde digo, aquí está el modelo. Pero si no lo tomo, simple y sencillamente, mi familia no va a estar funcionando bien. Por eso, mis hijos están en la iglesia. Caray, si mis hijos no están en la iglesia, entonces yo tengo un problema. Estábamos viendo, aguántame unos minutos más. Este domingo, este viernes pasado, estábamos viendo la reunión de matrimonios, unos temas que para mí eran muy importantes y tuve que pedirle perdón a Dios en la oración que hice al final, junto con mis hermanos, porque me di cuenta que como padre adolecí en muchas cosas. Si yo hubiera sabido esto, dije, yo hubiera sido un mejor padre. Si yo hubiera sabido esto, yo hubiera sido un mejor esposo. Y me lamenté tanto, a pesar, hermano, de que mi vida ha sido una vida consagrada al Señor, hay cosas que no contemplaba. Y al no contemplarlas, digo, por eso mis hijos, miren, nada más para que tengan una idea de una probadita de lo que digo. Dios nos permite casarnos y luego nosotros estamos enamorados, procreamos un hijo y de repente ya somos padres. Y somos padres porque Dios nos quiere bendecir el matrimonio, quiere bendecir una familia y quiere que nazcan hijos que sean discípulos de Cristo a su tiempo. Los hijos, empiezan a crecer de muy pequeñitos y el único concepto que tienen de Dios es cómo se relacionan los padres. El padre tiene que ejemplificar a Dios. La madre tiene que ejemplificar a Dios también en sus cualidades y sus atributos. Pero ¿qué ven nuestros hijos al crecer? ¿Ven realmente un modelo de Dios? ¿Un concepto de Dios en el Padre? ¿Qué están viendo o qué vieron? Me decía el hermano Linden hace ya muchos años que en Colorado se trató de ganar a un muchachito de la calle para Cristo y se le empezó a decir, mira, acércate, Dios es tu Padre. Si Dios es mi Padre, yo no quiero saber nada de la iglesia. Yo no quiero a ese Dios, porque yo sé lo que es un Padre. Tenía un concepto totalmente equivocado, porque eso fue lo que le explicamos los padres a los hijos. Me lamenté este viernes de que no estuvieran los jóvenes, porque cómo me hubiera gustado que estuvieran ellos para que no se equivocaran tanto como me pude haber equivocado yo o muchos de ustedes también. Pero en fin, dice aquí, ya no quiero que andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y luego empieza a enlistar muchas cosas, donde nos dice, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo, y desecha la mentira, habla la verdad. Enójate, pero no peques, que no se ponga el sol sobre tu enojo, no le des lugar al diablo, no hurtes, trabaja.
y comparte con aquel que padece necesidad. No salga ninguna palabra corrompida de tu boca. La que salga, si vas a hablar algo, que sea para edificar, para animar, para alentar. Y no contristes al Espíritu Santo, dice, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No lo entristezcas con esa vida de pecado. Quítense de ustedes y de mí toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto era lo que el apóstol Pablo les había dejado de encomienda a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia lo había guardado. Como los recamitas, eran obedientes. La iglesia lo guardó. Y al guardarlo, el Señor les dice: tú no puedes soportar a los malos. A todo aquel que entra y quiere llevar una vida licenciosa, tú no los aguantas. Eso es bueno de lo alabo. Y dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En pocas palabras, esto tiene sí que ver con doctrina. Aquellos que vienen a traer una enseñanza equivocada, los has probado y dices tú, los has discernido cómo es la vida de cada uno de ellos, cómo es la enseñanza que traen, y te has dado cuenta que no lo son, que no son fieles a la palabra, son falsos maestros, y los expulsas de la iglesia, no los quieres tener. Eres celoso en esto. Y luego dicen: no has desmayado. Hay en ti una gran reserva de fuerza. Tienes valor suficiente y no desmayas aunque la oposición sea grande y sea contraria grandemente a ti. Y luego habla de la séptima, vamos a decir, el séptimo elogio. Dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuántos de aquí viven en San Nicolás? No tiene nada que ver con esto. No tiene que ver nada con la gente que vive en San Nicolás. Miren, el Señor nos da una idea. No se habla mucho de los nicolaitas. Hay un diccionario de Tyler que dice que la palabra nicolaita significa destrucción. Es el único diccionario griego que encontré que tiene esa definición. Strong nada más dice pertenecientes a una Nicolás, no dice más, pero la Biblia sí. Ahí mismo en Apocalipsis, vayan por favor en el capítulo 2, a la carta de nuestro Señor a la iglesia que estaba en Pérgamo, en el capítulo 2, 14 y 15. Muchas veces, hermanos, uno se da una idea de cómo es una enseñanza, una doctrina, por aquellas cosas con las cuales la relacionan. Vean lo que dice en el 14 y en el 15. Aquí es algo que el Señor, la queja que tiene contra Pérgamo, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de quién, de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué hizo Balaam? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue el problema de Balaam? Fue por el rey Balac, creo, algo así, para que maldijera al pueblo de Israel. Muy bien, fue contratado por Balac para que maldijera al pueblo de Israel, porque se encontraba en un valle, y entonces tú te subes a la montaña y los maldices. Pero Dios habló con él. Y entonces, en virtud de que le digo: tú no los vas a maldecir, tú los vas a maldecir. Pero Balac le había prometido una buena gana, un buen dinero, una buena cantidad, no sé si en oro, en joyas, en qué, pero le había prometido una buena recompensa si maldecía al pueblo de Israel. Pero al ver que Dios se lo prohibió de tal manera que hasta tuvo que hacer que hablara una burra,
y en mi cuenta se dio que estaba hablando con una mujer. ¿Sí? Dice, voy a hacer algo. Tengo una idea con la cual yo no voy a maldecir al pueblo, lo voy a bendecir, pero tú acá, guarda ese dinerito porque te voy a decir cómo vas a hacer caer este pueblo. Y entonces lo que hacen es contratar a mujeres muy jóvenes, y cuando el pueblo de Israel estaba cansado y salía del trabajo, las mujeres jóvenes iban por los israelitas y fornicaban con ellos. Y esto causó una gran inmoralidad, de tal manera que en un solo día murieron 23 o 25 mil por inmoralidad. Los nicolaitas estaban relacionados con eso. Se habían acomodado tanto a la iglesia y al mundo que no tenían problema con la sana doctrina, pero ellos eran como Balaam. Se acomodaban al mundo y cometían fornicación. Se acomodaban al mundo y cometían inmundicia, corrupción. Esta es la doctrina de los nicolaitas. Los que se acomodan al mundo y aquellos que se acomodan al mundo para cometer excesos. Podrán venir a la iglesia, pero ellos cometen esos excesos. Se les describe con una vida perdida, con inmoralidad y con perversión. Clemente de Alejandría dijo así: se abandonaron o se entregaron a sí mismos a los placeres, llevando una vida de autocomplacencia, y su vida estaba asociada a la inmoralidad y a la perversión. Los nicolaitas. La queja que le da el Señor Jesucristo a esta iglesia. Tantas cosas buenas que habla de ella, y parece que les dice todo aquello que les hace crecer un castillo como para que se enorgullezcan de lo que son, y luego nomás les quita la parte de abajo, porque por más grande que sea ese castillo, se desmenuzó, se destruyó, se desbarató, porque el Señor dijo: tengo contra ti que has dejado lo más importante, el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? ¿Saben cuál es el primer amor? Es el amor de los recién casados. Es el amor de los desposados. ¿Se acuerdan cuando estaban recién casados? ¿Se acuerdan ustedes cuando el esposo les ponía la silla para que se sintieran? ¿Se acuerdan cuando les abría la puerta del carro? ¿Se acuerdan cuando decían lo que tú quieras de comer? Ay, hermanos, es el primer amor. Es el primer amor. Es el amor del Señor. Ese es el amor. Cuando nuestra vida era, oye, ¿qué decisión tomaré? Él me le pregunto a Dios. Y nos poníamos rodillas, nos poníamos en oración y platicábamos con Él para que nos guiara, para que nos orientara. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, les dice: os celo como una virgen pura para presentárselas así a Cristo. ¿Por qué? Porque es el amor ese primer amor, es el amor entre los esposos. Pasan los años y desgraciadamente, no me gusta pensar en pasa el tiempo y desgraciadamente se va tomando una confianza entre marido y mujer, que ya no importan muchas cosas, ya no se cuida uno de comportarse como un caballero, y ella tampoco se cuida de comportarse como una dama. Tristemente se pierde el entusiasmo, se deja de leer la Biblia, se deja de orar, se pierde el amor por los hermanos, se deja de congregar, se falta respeto, se menosprecia la palabra predicada, se pierde amor por los hermanos, se carece de entusiasmo cuando se deja el primer amor. Por eso el Señor dice: recuerda de dónde has caído. Hay un amor. Hace muchos años leí un libro de George Swingle
me gustaba mucho cómo escribe. Hace años que no toco los libros, pero me gustaba mucho cómo escribía él. Él hablaba de una mujer que tenía o que tuvo un amor extravagante por el Señor Jesús, donde quebró todo el cantalito, todo el cochinito que tenía ahí con todo el dinero que había guardado durante un año, lo quiebra, y con todo, vamos, 300 denarios, que eran 300 salarios mínimos, va y ella consigue un perfume de nardo puro en un frasco de alabastro. Y días antes de que el Señor Jesucristo fuese crucificado, ella quiebra y vacía todo ese perfume en el Señor Jesucristo. Siempre hay quien va a criticar un amor extravagante, pero el amor de María de Betania era tan grande por el Señor que no le importó gastar el salario de un año, sino dárselo por completo al Señor. Y dice el Señor Jesús: el nombre de esta mujer va a ser recordado durante toda la historia, porque ella me envió para hacer futuro. Y María de Betania, ustedes siempre se la van a encontrar, cada vez que la lean, la van a encontrar a los pies de Jesús. María de Betania no le importó hacer una manifestación tan grande. Nosotros hacemos una manifestación grande de amor cuando cumplimos años. Y eso a veces. Nos duele el codo. No nos duele el codo para los que tenemos cerca, pero para el Señor, sí, hermanos. Una iglesia con el primer amor, miren, abran su Biblia aquí nada más, ya voy a acabar. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 13. Pablo utiliza también las obras, el trabajo y la paciencia de las que el Señor Jesucristo alaba a la iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 1, en el verso 3, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza que no tenía la iglesia de Éfeso. Son las mismas tres palabras por las cuales el Señor alaba a la iglesia de Éfeso, pero esas tres palabras que están en la carta del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, les faltaba algo. Habla de la obra de vuestra fe. Ya no había fe, estaba la pura obra. Estaba también el trabajo, pero ya no existía el amor. Trabajo de vuestro amor. Había perseverancia, había constancia, pero ya no había esperanza. Esto, hermanos, era lo que le faltaba la fe, el amor, la esperanza a la iglesia de Éfeso. La pregunta aquí siempre va a ser para nosotros, hermanos: ¿hemos dejado nuestro primer amor? ¿Hemos perdido el entusiasmo por Dios? ¿Hemos dejado de sorprendernos en la lectura de la palabra? ¿Hemos perdido nuestro interés por orar porque parece que Dios no nos responde? Entonces, si está perdiéndose nuestra fe, pues ya no vamos a orar, ya no vamos a congregarnos. ¿Para qué vamos? Hay quienes se pueden escudar y decir: es que tengo muchos problemas y no quiero llevarlos a la iglesia. Y bueno, ¿dónde más van a haber problemas? ¿Dónde más se van a poder solucionar tus problemas? Y si no acudes, ¿dónde vas a escuchar la voz de Dios para que realmente haya un cambio en tu vida y podamos corregir camino y podamos tener esperanza también de salir del problema en el que estamos? Por eso el consejo del Señor Jesucristo a la iglesia es: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz
las primeras obras. 3 cosas. Recuerda, arrepiéntete, haz las primeras obras. Y dice, para terminar, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y hermanos, ¿cómo vamos a vencer este primer amor? ¿Cómo vamos a vencer el haber dejado nuestro primer amor? Bueno, primero, recuerda de dónde has caído. ¿Recuerdas cuando te convertiste a Cristo? ¿Recuerdas el amor por el Señor? ¿Recuerdas la comunión con los hermanos? El amor por los hermanos. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. Es mentiroso. Dice después, arrepiéntete. Vuelve otra vez a tu primer amor. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Hermanos, yo creo que por muchos años le hemos dado gracias a Dios por la pureza de la doctrina que Dios nos ha dado aquí en Caribe. Por muchos años. Por muchos años hemos visto esta iglesia repleta, hemos visto la iglesia ferviente, pero hemos visto también pasado por etapas en las cuales esta iglesia realmente no se le ve fuerza, se ve que cada quien está ocupado en sus cosas, cuida de lo suyo y no cuida de la iglesia. Esta es una etapa que yo veo ahorita en la iglesia aquí en la iglesia. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Y saben algo? Si ustedes no tienen amor por esta iglesia, el Señor va a quitar de su bandera. Y si ustedes y yo no mostramos amor a Él y los unos a los otros, el Señor, por más buenos que seamos para la doctrina, por más que seamos santos para no permitir que entre el pecado, por más que trabajemos, si el Señor no ve amor, esta iglesia va a ser quitada. Y eso me duele. Y eso me duele porque aquí es donde yo digo, bueno, ¿qué estás haciendo tú por Galilea? Por Galilea. Lo pregunto por otra cosa. Esta iglesia donde Dios te ha puesto. He visto cómo hay otras cosas más importantes en su opinión. Y ni siquiera te quedas para terminar de escuchar el mensaje. He visto que nos importa más cualquier otra cosa, cualquier otra actividad. Y insisto, alianzas dignas como es la familia, pero al Señor no lo tomamos en cuenta. El solo hecho de que Primero los Corintios capítulo 13. Para que vean ustedes lo que busca el Señor Jesucristo en la iglesia. ¿Qué busca el Señor Jesucristo en la iglesia de Éfeso? ¿Qué busca el Señor Jesucristo aquí en Galilea? Antes de la media termino. Los primeros 3 versículos de 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retino. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Y saben?
dice en el 8, el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hace una semana, 2 semanas, perdón, yo les mencionaba que hay dos maneras en las cuales nosotros podemos predicar el Evangelio. Una de ellas es guardando la unidad, para que el mundo conozca. Si somos uno, el mundo va a conocer a Cristo. El mundo ve la unidad de los creyentes de la iglesia. Y la otra era, si tuviésemos amor los unos por los otros. El amor es lo que debe reinar y lo que va a permanecer en el cielo. La profecía, la ciencia, todo esto va a acabar. Incluso esas buenas obras que pensamos, por las cuales que hemos hecho y por las cuales creemos que vamos a recibir recompensa, en el momento en el cual tú las haces, el Señor conoce hasta las intenciones de tu corazón. Sabe por qué las hiciste. Iban a ser madera, heno o hojarasca si fueron hechas con malas intenciones o si fueron hechas en tus fuerzas y si no las hiciste para la gloria de Dios. Nada más buscando lo tuyo, no vas a recibir recompensa, a pesar de que hayas trabajado y te hayas cansado. Si no buscaste mostrar amor al Señor en todo lo que haces, si no lo buscas tú, si no lo busco yo, si no hay amor entre nosotros, si has perdido ese entusiasmo por Dios, por su palabra, por la oración, entonces creo que has dejado tu primer amor. Y el Señor te dice a ti y a mí: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras cosas. Vamos a ver. Padre bendito, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, hasta aquí me toca a mí traer el mensaje. Ahora te toca a ti, Señor, al Espíritu Santo, aplicar en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, mueve a cada uno de nosotros y vuélvenos al primer amor. Aquel amor por ti, Señor, aquel amor en el cual tu palabra nos parece deleitosa y no como ahora que tal vez la leemos queriendo cumplir nada más con un compromiso. Señor, queremos deleitarnos en tu palabra. Vuélvenos a ese primer amor. Vuélvenos al primer amor de la oración, en el cual queremos estar en comunión contigo. Vuélvenos al primer amor de congregarnos para manifestar amor y aprender a amar también los unos a los otros. Vuélvenos al primer amor para hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Señor, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Ponga tus manos a cada uno